bien, también llegó nuestro momento de seguir alabando a nuestro Dios con un canto nuevo en nuestro ser. No nos preocupemos por lo que ha pasado. Ese es el enemigo tratando de distraernos de la intención de alabar a Dios. No nos preocupemos por la hora. Ese es el enemigo tratando de decirnos que hay tiempo para alabar a Dios. Y no hay tiempo para alabar a Dios, sino lo que traigamos en nuestro corazón. Hay un canto nuevo en mi ser. Cantemos. Hay un canto nuevo en mi ser, es la voz de mi Jesús, que me infunde dulce paz y amor, para andar yo en su luz. Cristo, 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 nombre sin igual, y siempre mi alma esa nota celestial, Él me da su gracia celestial, al cumplir su voluntad, de su trono fluye cual raudal las riquezas de bondad. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Muchas pruebas debo soportar, pero Cristo me guiará, y por fe me toca andar, su amor me sostendrá. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Suave. Cristo en las nubes volverá a llevarme al hogar, para siempre mi alma gozará, porque Cristo supe fiar. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Todos juntos de Jesús cantemos su misericordia y su bondad. En mansiones celestiales nos prepara un bello hogar. Cuando al cielo lleguemos, y alegre bendito que Él será. Cuando a Dios veamos, victoria vamos a cantar. Mientras juntos peregrinamos, las nubes oscurecerán el sol. Pero cuando el viaje acabe, no habrá sombras ni dolor. Cuando al cielo lleguemos, y alegre bendito aquel será. Cuando a Dios veamos, victoria vamos a cantar. Adelante el premio nos espera, contemplar a nuestro Salvador, ingresar por los portales, en las calles de oro andar. Cuando al cielo lleguemos, y alegre bendito aquel será. Cuando a Dios veamos, victoria vamos a cantar. Pidámosle entonces
Jesús sea nuestra guía en esta mañana. Jesús, mi guía es, mi amigo y protector, refugio de todo mal, y cuando temor me da, yo confío en él. Jesús, mi guía es, mi amigo y protector, refugio de todo mal, y cuando temor me da, yo confío en él. Jesús, mi rey, Yo confío en él, aunque débil soy, me da su poder y su amor, confiaré en ti. Yo confío en ti, aunque débil soy, me das tu poder y tu amor, yo confío en ti. confiaré En ti, aunque débil soy, me das tu poder y tu amor, yo confío en ti. Quiero invitarlos para que vayamos al libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Dice la palabra del Señor: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Querido Padre, nos disponemos en este momento no solo a leer, sino también a querer entender tu palabra. Para aquellos que han venido con el deseo de querer profundizar y aprender algo nuevo y significativo para sus vidas, permite que este mensaje pueda hacer esa provisión. Para aquellos que han venido buscando fortaleza, buscando refugio, permite que este mensaje pueda brindarles a ellos la esperanza de que tú todavía estás en control. Para aquellos que quizás enfrentan otros desafíos, tú los conoces, Padre Santo. Por medio de este mensaje, ayúdales a entender que una confianza inquebrantable en ti puede sostenerlos aún en el momento más difícil. Padre, imploramos estas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en esta mañana quiero invitarlos para que nos enfoquemos en el libro de Job, allá en el Antiguo Testamento. Si ustedes abren sus Biblias, me acompañan. Vamos al centro de la Biblia. Ahí quizás se encuentra con el libro de los Salmos. Un poco antes de Salmos, usted va a encontrar a Job.
Y vamos a enfocarnos en algunas promesas que Job tiene para usted y para mí en este día. No hace mucho estuvimos estudiando esta serie sobre los mensajes de los 3 ángeles. Vimos cómo el panorama futuro de este mundo no se presenta nada pintoresco, nada animador, pero para el pueblo de Dios, para aquel que todavía desea aspirar al cielo, todavía hay esperanza y gloria a Dios por ello. En la medida en que nos acercamos a la segunda venida de Jesús, se hace más imprescindible que ustedes y yo podamos desarrollar una confianza, una fe inquebrantable en las promesas de nuestro Dios. En otras palabras, en estos tiempos finales, cuando vemos que nada está mejorando, por el contrario, sigue empeorando, ustedes y yo necesitamos empezar a buscar otra fuente de esperanza, si es que todavía no la hemos encontrado. Yo quiero ilustrar eso a través del libro de Job. En el capítulo 1 del libro de Job, usted va a encontrar la descripción de un personaje que algunos teólogos han llegado a considerar un tanto místico, otros quizás irreal, pero que para mí, si está en la palabra de Dios y si el profeta Ezequiel lo menciona en su libro como un personaje que brinda ejemplo, para mí es una historia real, un personaje real que ustedes y yo necesitamos conocer y de pronto aprender. El libro de Job comienza describiéndome a mí a un individuo con ciertas características particulares. Capítulo 1, me dice a mí el versículo 1, que en la tierra de Uz había un varón llamado Job. Noten las características que lo describen. Y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora bien, quiero que noten algo ustedes. Este libro, aunque lleva por título Job, no es un libro escrito por el principal carácter del libro. Este libro fue escrito por Moisés. Su idioma hebreo un tanto arcaico y el uso de tantas palabras que solamente aparecen una vez en toda la Biblia y es en ese mismo libro, nos da a entender a nosotros que este libro es el más antiguo de toda la Biblia, que fue el primer libro escrito. Para aquellos que todavía confían en espíritu de profecía, en lo que escribiese la hermana White, allá en el libro de la educación, en la página 159, ella nos dice a nosotros que esta historia fue redactada por Moisés mientras él se encontraba pastoreando los rebaños de su suegro Jetro allá en el desierto de Madián. Así que no es una historia ficticia, es una historia real, verídica. Y Moisés me describe a Job como un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y algunos pensarán, bueno, a lo mejor fue que Moisés no lo conoció tan bien que digamos. Pero cuando usted va al versículo 8, usted va a encontrar que Dios ratifica lo que Moisés escribió. Cuando él dice, o le está diciendo a Satán, este es un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea que esta no es una opinión solamente del autor del libro, es la opinión de Dios. A este hombre le nacieron 7 hijos, 3 hijas. Según el versículo 3, era el hombre más rico que podía existir en toda la región. Y quizás para los que quieran más o menos conocer el lugar geográfico donde Job
pudo haber habitado. En el libro de Job se mencionan cercanías con Sodoma. Así que es posible que este Job haya vivido en los alrededores de lo que se conoce hoy en día como el Mar Muerto, en la parte sur de Palestina. Y justo al sur del Mar Muerto es que se encuentra el desierto de Madián. Así que la historia todavía podía haber sido conocida por muchos de los pobladores de aquella época. Un hombre, un hacendado, con diferentes tipos de animales, criados. Y el verso 3 me dice a mí que este era un varón grande más que todos los orientales. Así que no era cualquier cosa hablar de Job. Pero además de ser un hombre recto en sí mismo, para con Dios, y ser un hombre que no había permitido que sus riquezas ni sus posesiones afectaran su vida espiritual, no solo se preocupaba por sí mismo, también se preocupaba por la espiritualidad de sus hijos. Y por eso es que usted encuentra que en el versículo 5, después de que los hijos terminaban sus actividades sociales, Job iba y ofrecía un holocausto a Dios por si de pronto sus hijos hubiesen ofendido o hubiesen pecado contra Dios. Este Job, personaje característico de aquella época, con tantos beneficios, tantas bendiciones, ahora la Escritura me dice a mí que hay otro personaje que se ensaña contra Job. Y entonces ahora Job se encuentra en medio de lo que conocemos como una gran controversia entre el bien y el mal. Y eso aparece introducido en el versículo 6, cuando todos los hijos de Dios vienen delante de Jehová y junto con ellos también viene Satán. Y entonces empieza un diálogo que ustedes y yo quizás ya hemos leído en una ocasión anterior. Tuve la oportunidad de compartir con ustedes el significado de ese diálogo, no voy a abundar en él. Pero aparece que ahora Satán desafía a Dios por causa de Job. Y entonces Dios le dice a Satán en el versículo 12, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salióse Satán de allí. Lo próximo que leemos en la Escritura, ya ustedes quizás lo conocen. Empieza una serie de pérdidas para Job. Pero no son solamente pérdidas materiales, es una serie de fatalidades dentro de su familia. Comienza perdiendo sus ganados, camellos, bueyes, ovejas, todo lo que él tenía allí. Pierde también a sus siervos. Atacan ejércitos enemigos, matan, roban. Y usted va notando entonces que en todo esto hay un patrón que se viene desarrollando. Porque el primer siervo viene a traerle la noticia a Job. Y Job está recibiendo la noticia, está tratando de asimilar lo que está escuchando. Cuando en esas viene el segundo siervo con la segunda noticia, el primero no ha terminado cuando el segundo comienza. Y yo no sé si usted en algún momento le ha tocado experimentar un golpe tras otro golpe. Si usted lo ha llegado quizás a experimentar, posiblemente podrá relacionarse un poco mejor con Job. Si no lo ha llegado a experimentar, de pronto le costará un poco de trabajo comprender por lo que estaba pasando Job. Para mí entender, yo encuentro en forma normal, una persona recibe un golpe, experimenta una pérdida, una fatalidad,
Y normalmente tiene tiempo para tratar de procesar y querer recuperar, a lo mejor de alguna manera poder superar esa etapa. Pero a Job no se le dio esa oportunidad. Y quizás ustedes necesitarán entender por qué a Job no se le dio esa oportunidad. Job había sido presentado como alguien por el cual Satán todavía no podía tener control absoluto sobre la tierra. Recuerden la pregunta de Dios allá en el versículo 6 y 7. ¿De dónde vienes? Y la respuesta es de andar por la tierra y de caminar por ella, indicando: esta es mi propiedad y yo me manejo y camino y hago lo que quiera en mi propiedad. Y entonces cuando Dios le responde: ¿no has considerado a mi siervo Job? O sea que la tierra no estaba completamente bajo el control de Satanás mientras Job y su hacienda estuviera sobre ella. Y entonces ahora Satanás de alguna manera necesitaba quebrantar a Job, tumbar a Job, para que entonces pudiera él reclamar y decir: es mía absolutamente. Ahora, tanto Dios conocía a Job, porque Dios lo presenta como un varón perfecto, recto, temeroso de Dios. Y yo quiero que ustedes entiendan un poquito el uso de la palabra perfecto, porque desafortunadamente en nuestro mundo occidental, en nuestro mundo del siglo XXI, pensamos no como piensan los hebreos, los autores bíblicos, pensamos más bien como piensan los griegos y su forma de asimilar las cosas. Normalmente cuando hablamos de perfección, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que de ahí no hay más progreso. Es perfecto, es lo máximo. Ya no hay que agregarle más. No se comete más error o no hay más error. ¿No es así como lo concebimos? Pero cuando vamos entonces a la Escritura encontramos que perfección no significa eso. Por eso cuando las personas leen de Job que es un ser perfecto, pero luego maldice el día que nació, la gente dice: wow, ¿y eso que era perfecto? O cuando se habla de Noé, que era perfecto allá en Génesis, y luego se emborracha y cae desnudo a dormir en el piso, la gente dice: wow, ¿y eso que era perfecto? Porque pareciera como que para ellos perfecto quiere decir que llegó a un estado de santidad, que ya no hay nada malo, que no pueden cometer más errores, cuando eso es completamente no bíblico. Eso no es bíblico. El concepto de perfección de la Biblia me dice a mí: es un estado en el cual yo progreso en mi relación con el Señor. Voy a tener altibajos, en algún momento puedo caer, pero me levanto y el Señor me sigue llevando adelante. Porque tiene que ver en mi relación con mi semejante, tiene que ver con mi relación con el Señor Jesús. Así que volviendo otra vez a Job, me dice la palabra de Dios que viene el primer mensajero en el versículo 14. Y entonces pierde todos los ganados. Mueren algunos mozos o algunos siervos y van a llevarle las nuevas a Job. Verso 16. Seguidamente, no hay mucho espacio para evitar de que Job se recupere. Segundo ataque contra Job. Fuego cae del cielo, quema las ovejas, quema los mozos y escapa un siervo para contarle la historia a Job. Verso 17, todavía estaba hablando me dice la Escritura, estaba dando su anuncio, su noticia, cuando entonces viene el otro, viene el tercer siervo a traerle la noticia. Vinieron los caldeos, arrasaron, mataron camellos, mataron siervos, se llevaron todo. Y pareciera como que la carga de Job se va haciendo un poco más pesada. 1, 2,
3, pero sigue todavía en pie. No se ha doblado completamente. Y recuerden que la idea del diablo es que usted se doblegue completamente, para que entonces usted reniegue de Dios. Así que en el verso 18, si los 3 anteriores habían sido cargas pesadas, en el verso 18 viene quizás lo que pudiera ser considerada una pérdida bastante grande. Los hijos y las hijas estaban comiendo y bebiendo, y vino un gran viento y los arrasó, los mató a todos. No sé cómo ustedes sentirían, padres, si algo así pudiera pasar con alguno de sus hijos. ¿Cómo lo tomaría yo? No sé. A veces es fácil decirlo, otra cosa es vivirlo. Lo que sí sé es que las pérdidas de Job pasaron de ser algo material a ser humano por parte de los siervos, a tocarlo a él más de cerca con la pérdida de su hijo. Si usted va al capítulo 2 del libro de Job, ya no solamente ha perdido a sus hijos y sus hijas, sino que ahora también su esposa misma le dice a Job: ¿todavía sigues creyendo en Dios? ¿Todavía sigues esperando en Dios? Maldice a Dios y muérete. Pareciera como que no hay un respiro para Job. Y todavía cuando Job pudiera tener algún aliciente de parte de alguien, hacia el final del capítulo 2 le vienen 3 amigos. Y usted dirá, bueno, ¿para qué son los amigos? Un apoyo moral, quizás un consuelo. ¿Y qué encuentra con los amigos? Encuentra acusadores. Y parece que eran acusadores bastante vehementes, porque persistían en acusar a Job de tener un pecado oculto en algún lado. Ahora, la pregunta que surge, y les pregunto a cada uno de ustedes, jóvenes, les pregunto también a ustedes: si usted llegara a experimentar algo parecido, no exactamente lo mismo, pero algo parecido, ¿cómo usted reaccionaría? ¿Cómo usted lo tomaría? Quizás le adelanto otra pregunta más. ¿Cómo usted cree que Job pudo sobrevivir ese momento? ¿Cómo usted cree? Porque en medio de todas estas pérdidas, noten la respuesta de Job. Noten la respuesta de Job. Capítulo 1, versículo 20. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, trasquiló su cabeza y cayendo en tierra, maldijo a Dios. ¿No? ¿No dijo eso? A lo mejor leí mal yo. Cayendo en tierra, adoró a Dios. Pero no solamente adoró a Dios. Miren lo que dice, verso 21. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo tornaré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cuántos podríamos decir eso en medio de una circunstancia similar? ¿Cuántos pudiéramos decir eso? Y quizás la pregunta que surgiría en mi mente es: ¿cómo pudo Job en esa circunstancia, en lugar de maldecir a Dios, o en lugar de decir esa iglesia ya no sirve, ya yo no voy más para allá, más bien Job prefirió decir: God gave, God took away, blessed be the name of the Lord. Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios. ¿Cómo pudo él en ese momento expresar eso? Y es lo que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. Porque en este tiempo, si no hemos experimentado, en algún momento experimentaremos desafíos, pérdidas. Y mi hermano,
no es tiempo de brillar por nuestra ausencia en la iglesia. No es tiempo de esperar de que venga el pastor, el anciano o alguien a empujarlo como una carreta para que regrese a la iglesia. Y no estoy diciendo que sea malo, pero es tiempo para que usted, en lugar de darle gusto al enemigo, usted pueda todavía pararse y decir: Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. Yo quiero invitarlo para que vayamos al capítulo 19 del libro de Job. Vamos a encontrar quizás lo que yo considero 3 respuestas que me ayudan a ver de qué manera Job logró afincar su fe y su confianza en Dios de tal manera que aún en medio de las fatalidades que él experimentó, todavía se pudo sostener. Todavía se pudo sostener. El capítulo 19 de este libro es una respuesta de Job a las acusaciones de sus amigos. Por ejemplo, note el versículo 1 y el versículo 2. Respondió Job y dijo: ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Verso 4. Sea así que realmente haya yo errado, conmigo se quedará mi yerro. Y más adelante usted puede seguir leyendo las respuestas de Job y cómo estos amigos de Job, verso 19, se habían tornado enemigos de Job, contrarios a él. Esperaba apoyo, aunque sea una palabra de apoyo, aunque a veces yo me pregunto, en momentos así, ¿qué puede decir uno que pueda traerle un poquito de apoyo, tranquilidad a una persona que ha experimentado una pérdida? No es fácil, no es fácil. De pronto, el apoyo de su presencia, su silencio en ese momento, como dejándole saber: we're with you, estamos contigo. No sé si a lo mejor eso hubiera sido en ese momento algo que le hubiera ayudado, pero fuera de todo esto, se tornaron en enemigos y en acusadores de Job. Y ahora entonces Job solo tiene que responder. Quizás les agrego un detalle más, hermanos. Quizás les agrego un detalle más. Quizás nosotros hoy en día tuviéramos menos excusa de reaccionar negativamente hacia Dios que Job. Ustedes dirán, ¿por qué? Les voy a decir por qué. Porque hoy en día nosotros estamos siendo grandemente bendecidos, porque tenemos un ejemplar de la Biblia que podemos tener en nuestra casa, que podemos leer, que podemos ahondar y podemos atesorar en nuestro corazón. Si no tenemos un libro llamado Biblia, al menos podemos tener un iPhone donde podemos descargar la aplicación de una Biblia y podemos leerla. O al menos podemos tener una tableta, o al menos podemos tener un iPad y tener la Biblia allí que podemos leer. Les pregunto a ustedes, ¿qué Biblia tenía Job en ese momento? ¿Qué Biblia tenía Job en ese momento? Si ustedes se acordarán lo que les mencioné inicialmente, Job fue el primer libro escrito de la Biblia. Así que eso les responde a ustedes la pregunta. Job no tenía Biblia. No había nada escrito en ese momento. Así que ni modo de decir, Jesús prometió esto, Paul prometió lo otro, Pablo o Daniel. Él no podía decir eso como lo podemos decir nosotros. La pregunta que surge es, ¿cómo se sostiene Job entonces? Primer elemento, o primer paso.
Job conoció, entendió que Dios es un Dios vivo. ¿Usted quiere superar pruebas? Comience por reconocer que usted no sirve a un Dios que está por allá escondido en algún lugar del universo, que no se interesa por usted. Entienda que su Dios es un Dios vivo y que se interesa por usted y que interviene por usted. Si se trata de un asunto familiar, Dios es un Dios vivo. Si se trata de un asunto de trabajo, Dios es un Dios vivo. Jóvenes, si se trata de un asunto académico, educacional, un examen, un trabajo que hay que presentar, Dios es un Dios vivo. Allá en capítulo 19, versículo 25 de Job, él mismo dijo: yo sé que mi Redentor vive. Note nuevamente, no había una Biblia disponible para Job en ese momento que pudiera decir, oh, let me check my Greek, let me check my Hebrew. ¿Ok? Él no tenía una Biblia que él pudiera decir, vamos a chequear el hebreo, vamos a chequear el griego. He didn't have none of that. Él no tenía nada de eso. Sin embargo, él reconocía que su Redentor vive. Que no servía a un ídolo o a un Dios muerto. Y al fin se levantará sobre el polvo. Esto mismo lo reconoció Jesús en el Nuevo Testamento. Si ustedes lo quisieran verificar, no lo vamos a leer, pero les doy la cita, Mateo 22, verso 32. Cuando Jesús le estaban preguntando acerca de la resurrección, Jesús mismo respondió. ¿Qué dice la Escritura? Yo soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Isaac, soy el Dios de Jacob. No, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Así que, aunque Job en ese momento no entendía exactamente el porqué de la experiencia por la cual estaba pasando, con todo y eso, él entendía que él tenía un Dios vivo, que estaba en control de todas las cosas, en control de los asuntos de esta vida, en control de la vida, de la muerte. Él reconocía que nada pasa sin que Dios así lo permita. Ustedes y yo hoy en día, de pronto necesitamos aprender un poco de esa confianza de Job. Reconocer que nosotros no tenemos una teoría llamada cristianismo. Nosotros no tenemos a un ser abstracto que llamamos Jehová o Jesús, sino que tenemos a un Dios vivo, que como dice Pablo en Hebreos, capítulo 13, Él es el mismo ayer, el mismo hoy, y es el mismo para siempre. He changes not. Él no cambia. Él no cambia. Bien sea que estemos en la casa, bien sea que estemos en la iglesia, tenemos la total confianza y seguridad de que Él está en control de los asuntos de esta humanidad. Les comparto el segundo elemento. No solamente él reconocía que su Dios es vivo. El verso 26 me dice a mí que él sabía que él iba a ser levantado para ver a Dios. En otras palabras, para él la vida no llegaba a su fin en el momento en que moría. ¿No lo dice el texto bíblico? ¿Lo implico yo al leer ahora? Si los hijos de Job en ese momento habían muerto y Job se había preocupado por la vida espiritual de sus hijos, tanto de él como de sus hijos, y así los había educado, a mí me parece pensar que también la confianza de Job estaba en la resurrección de sus hijos en el día de mañana. Noten lo que dice Job, verso 26. Después de deshecha esta mi piel,
aún he de ver en mi carne a Dios. ¿Qué les indica a ustedes eso? Deshecha está mi piel, en otras palabras, muero. Aún he de ver en mi carne. En otras palabras, soy resucitado. Eso quiere decir, al menos para mí, espero que para usted también, eso quiere decir que la confianza de Job se encontraba cifrada en aquella mañana de la resurrección, cuando el Señor regrese por segunda vez, el Señor levante a los justos y reúna una vez más a todos aquellos que fueron separados por la muerte. Y les voy a decir algo, quizás en forma personal. Yo tengo razones por las cuales anhelo que ese día venga pronto. Tengo razones. No solamente perdí a una prima que para mí era como mi hermana, perdí también a mi hermano mayor. Y esta es la hora que todavía me pregunto qué pasó, como que todavía no logro hacerme a la idea. Y deseo volver a reunirme con ellos. Tengo esa fe y ese anhelo de que venga ligero ese tiempo. Porque podré entonces confiar en las promesas del Señor de que los va a levantar nuevamente, los va a transformar y nos va a reunir una vez más. Resurrección implica recreación, implica un cambio, implica un nuevo comienzo, implica transformación. En otras palabras, Dios desea que ustedes y yo finalmente seamos transformados para poder vivir eternamente con Él en la patria nueva. Pero ¿saben algo? Yo no creo que necesitemos vivir en vela esperando solamente que llegue ese momento para ser transformados. Va a haber transformación y anhelo que llegue ese tiempo. Pero si ustedes y yo queremos comenzar desde ya, ahora mismo podemos ser transformados. Ahora mismo podemos ser cambiados. La promesa divina, una vez más, me lo dice a mí, allá en el libro de 2 de Corintios, y lo voy a leer. Capítulo 5, verso 17. 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. Me dice la escritura, Pablo, de esta manera, si alguno está en Cristo, terminen por favor la oración. ¿Qué más? Las cosas antiguas son pasadas, he aquí todo es hecho nuevo. ¿Usted será qué cosa? ¿Una nueva qué? Una nueva creación para honra y gloria del Señor. Así que usted puede experimentar ese nuevo comienzo ahora. Lo puede experimentar bien sea como esposo, lo puede experimentar bien sea como esposa, lo puede experimentar como padre, lo puede experimentar como hijo. Usted puede comenzar ahora. Por supuesto, si tiene la disponibilidad y el deseo. Porque cuando una persona es recreada, esa persona tiene un nuevo sentido de misión, tiene una nueva visión, ve las cosas diferentes y quiere entonces trabajar tomado de la mano con el Señor. Tercer elemento que pienso yo le dio a Job la fuerza para poder sostenerse en ese momento difícil. Verso 27, capítulo 19 de su libro, verso 27. Job estaba anhelando que llegase el día de la redención. He was looking forward to it. En verso 27, él expresa, al cual yo tengo deber por mí.
Esperaba ver al Señor. Mis ojos lo verán y no otro, aunque mis riñones se consuman dentro de mí. Job no estaba contento con una realidad presente. Job no estaba contento con decir, creo en Dios, sirvo a Dios o profeso una religión. Job quería ir más allá de una teoría. Job quería ir más allá de una creencia. Si me permiten acentuar lo siguiente, el cristianismo del siglo XXI se caracteriza precisamente por eso, por ser una religión detached, separada del originador de la religión. Una religión que va through the motions, que pasa por la mecánica y los movimientos, pero que en realidad no se vive internamente. Y es precisamente eso lo que causa que muchas personas no se sientan atraídos hacia Cristo Jesús. No sé cuántos de ustedes han leído estadísticas de cómo la fe musulmana está creciendo bastante en Europa, aún aquí mismo en Estados Unidos. Mientras que la fe cristiana en Europa cada día más está decayendo. Y cada día más templos cristianos se están cerrando en Europa. Y aquí en Estados Unidos lo mismo. ¿Por qué la diferencia? ¿Qué está pasando? Joven, hermano, tú puedes creer en Dios todo lo que tú quieras creer. Tú puedes hablar de Dios todo lo que tú quieras hablar de Dios. Pero si me permites decirlo de esta forma tan callejera, it ain't gonna cut it. Eso no va a ser suficiente. Eso no va a ser suficiente. Tú necesitas tener una religión donde Jesús sea el motor de tu vida. Tú necesitas una religión donde tú puedas sentir una conexión real con tu Señor, tu Creador y tu Hacedor, para que sea entonces eso lo que dirija tu vida. De lo contrario, no va a funcionar. De lo contrario, tú vas a encontrar esposos y esposas que creen en Dios, pero que no pueden seguir el mandamiento bíblico de amarse el uno al otro y mantenerse unidos. Tú vas a encontrar hijos que creen en Dios, pero no pueden todavía sostener el principio bíblico que hay que honrar a padre y madre y que no hay que desobedecer a los padres. Eso es bíblico. Sin embargo, tenemos muchos hijos que en lugar de cumplir el principio bíblico, creen en Dios, pero a veces maltratan más de lo que ayudan a sus padres. Y usted puede seguir la línea. Usted quiere una iglesia que esté dedicada al Señor. Viva lo que Job vivió y entienda que no solamente hay que reconocer que Dios es un Dios vivo, hay que saber que Él nos va a levantar y que el día de la redención está cerca. Termino en esta tarde ya, son pasadas el mediodía, diciéndoles a ustedes que fue precisamente esa fe inquebrantable de Job, una fe basada en las promesas divinas,
lo que al final tuvo su fruto. ¿Saben? En lo personal yo he encontrado que Dios lo prueba a uno. Y a veces he encontrado que Dios como que aprieta un poco. Pero Dios nunca ahoga. Y si en algún momento Él lo prueba a usted, o si en algún momento usted se sienta como que Él lo aprieta un poco, dele gracias a Dios, porque lo único que está haciendo es puliendo ese carácter suyo, porque lo quiere preparar para el reino de los cielos. En estos tiempos finales, cuando el pueblo de Dios enfrenta desafíos variados, cuando nos aprestamos a enfrentar los eventos finales de la historia de esta humanidad y vamos a empezar a encontrar que aún las leyes humanas, las autoridades de nuestros países no van a ser nuestro apoyo y solamente nos vamos a poder sostener como se sostuvo Moisés en el tiempo antiguo, como viendo al invisible, es que entonces podremos decir, tenemos una fe genuina, una fe real. Hermanos, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Dios los guarde y nos ayude a cada uno de nosotros cada día más a meditar en dónde estamos en nuestra relación con el Señor, en dónde estamos en nuestra religión, en nuestra fe. Y si nuestra fe es una fe mecánica o es una fe viva que refleja a Cristo. Dios me lo bendiga. Con Jesús en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré, y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Si trabajo y pena tengo aquí que cargar, fortaleza en Jesús obtendré, pues alivia su amor mi afán, mi dolor, cuando ves que obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Nunca pude saber de su amor el placer, hasta que todo a Cristo entregué, su bondad, su favor, su poder redentor, cosa que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. El amigo Él es, sentaréme a sus pies, y a su
donde quiera iré, sin temor obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. A poder forjar una fe y un fundamento que sea real, que sea genuino, que se base en tus promesas. Bendice a cada uno de los presentes, te lo ruego. Bendice a nuestras familias y ayúdanos cada día más a caminar como viendo al invisible. Al retirarnos de este lugar, que tu bendición continúe reposando y sosteniéndonos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Tomen asiento, hermanos. Solo una breve invitación para el programa de hoy en la tarde. Quisiera que toda la iglesia pudiera acompañar esta hermosa ceremonia bautismal y ceremonia de ordenación de diáconos. Espero sea de bendición. Los espero hoy en la tarde, comenzando a las 3:30. Hasta luego.